El repasito consta de lo siguiente, ¿sí? Lo igual lo van a ver en el video anterior y en la clase pasada lo vimos, pero lo comento rápido. Les decía yo, entonces te llega una oración en presente, en voz activa, y la tenemos que cambiar a voz pasiva. ¿Qué es una oración en voz activa? Como la que tenemos aquí, ¿no? El ejemplo que yo les ponía era, the children ate the cake, ¿no? Los niños se comieron el pastel. Entonces, identificamos los tres elementos, ¿sí? Que debe tener una oración: sujeto, verbo y objeto. Aquí en este caso, objeto es el que responde a la oración. ¿Ok? Entonces, ese es el primer elemento, el que responde al verbo, perdón. El primer paso uno es identificar sujeto, verbo y objeto, ¿no? Sujeto de children, porque el verbo es ate, y ellos son los que están aplicando ese verbo, ate. Y por último, the cake, ¿no? Que sería el pastel. Entonces, the children ate the cake. Esa sería como la primera parte. Luego, el paso número 2 que yo les decía era, bueno, ¿sabes qué? El que tengas como objeto, en este caso the cake, ponlo al principio, ¿sí? Listo, the cake. Ok, paso 2. Paso 3, no vamos a hacer nada, vamos nada más a identificar. ¿Qué vamos a identificar? ¿Qué tiempo verbal está conjugado el verbo principal? En este caso, el verbo principal es el verbo ate, ¿sí? Y ate es el pasado de eat. Entonces lo tengo conjugado en pasado simple. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera dicho eat, pues está en presente simple, pero como dice ate, está en pasado simple. Y ese fue el paso 3, identificar. ¿De acuerdo? Ahora, paso 4, ¿sí? Nos quedamos donde íbamos nada más con the cake. Vamos a agregar un verbo be. Acuérdense que el verbo be puede ser am, is, are, y si fuera en pasado, was o were. ¿Cuál voy a agregar de todos? Pues depende del tiempo en el que estaba conjugado el verbo anterior, en el paso anterior. Entonces, si el verbo acá estaba en pasado simple, entonces el verbo be que yo voy a agregar tiene que estar en pasado simple. Entonces puede ser was, puede ser were, ¿sí? En este caso, como yo tengo the cake, pues tendría que utilizar, o sea, sería el pronombre it. Entonces, para it tengo que usar was, ¿sí? Si hubiera dicho the cakes, entonces ya me voy con were, porque ningún plural sería they. Pero en este caso, it va con was, o the cake va con was. Mario, Ujú. o sea, sí lo entendí, nada más que te escuchas como robot. Ay, no, ¿mucho? Sí, Ay, perdónenme, a ver. Déjenme ver si puedo. creo que ya, ¿Ya? sí, ya te escuchas como humano. Ok, gracias. Sí, bendito Dios. Ok. Bueno, hasta aquí, no sé si me di a entender o me perdí me O sea, perdieron. sí, no, sí, sí lo entendí. Bueno, yo sí, a pesar de eso. Perfecto. Diana, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Vale. Gracias. Es un repasito, ¿verdad? Entonces, ya agregué el verbo be que le toca a este sujeto y además en el tiempo verbal en el mismo tiempo verbal en que estaba el principal, ¿no? Ok, listo. Paso 4, listo. ¿Qué sigue? En paso 5 dices tú, oye, the cake was, ok, pero acá decía que comió. ¿Dónde está el verbo eat? Pues justo en el paso que sigue dices, bueno, hasta aquí, punto y aparte. En el siguiente paso vamos a agregar el verbo que teníamos en el principal, ¿sí? Pero en pasado participio, ¿ok? Entonces sería eaten, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si hubiera sido buy? Pues buy, bought, se repite, entonces hubiera sido bought, ¿sí? ¿Y qué pasa con los regulares? Como por ejemplo decide. Pues los regulares solamente se agrega ed al final, tanto en el pasado simple como en el pasado participio. Entonces se hubiera quedado así, ¿sí? Ah, perdón, en este caso, the cake was eaten, el pastel fue comido, ¿ok? The cake was eaten. Ahora, hasta aquí es una oración con perfecto sentido, ¿sí? El pastel fue comido. Pero ¿qué pasa si yo quisiera decir, el pastel fue comido y yo había dicho que los niños se comieron el pastel? Entonces tendría que agregar al que antes era el sujeto, que eran los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo traigo de vuelta, pero para agregarlo necesitamos agregar la palabra by. Entonces decimos, the cake was eaten by the children. ¿Ok? Entonces ahora sí, antes era, the cake was, perdón, antes la primera original era, the children ate the cake. Bueno, pues ahora yo la cambié a una voz pasiva y digo, the cake was eaten
by the children. ¿Estamos? Así es como funciona la voz, el cambio de voz activa a voz pasiva. Ahora yo les ponía otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, estas están en voz pasiva. Many people's lives were saved. La vida de muchas personas fueron salvadas. Y hasta aquí tiene sentido, pero no me está diciendo quién la salvó o por quién la salvaron o por qué la salvaron. ¿Sí? Si yo quisiera agregar quién, entonces agregamos un by. Y entonces, many people's lives were saved by the volunteers. ¿Sí me explicó? Ya agrega contexto agregando el by al final. The house was built in 1893. La casa fue construida en 1983. Ah, bueno, ¿por quién? O vale la pena decirlo, si no, hasta aquí la idea está perfecta. Pero si vale la pena decirlo, agregamos un by. The house was built by her grandfather in 1893. ¿De acuerdo? Así funciona la voz, el cambio de voz activa a voz pasiva. ¿Hasta aquí tengamos alguna pregunta? ¿Esto para qué se hace? Muy bien. Por ejemplo, a veces nos vamos a topar con escenarios donde, por ejemplo, un documento legal, donde tú tengas que declarar algo, ¿sí? No sabes, por ejemplo, quién hace la acción o no tienes certeza de quién hace la acción o no es importante simplemente poner quién hace la acción, ¿no? Por ejemplo, aquí, la casa fue construida en 1893. Eso es lo que yo quiero comunicar. No me importa si la construyeron unos albañiles. ¿Me explico? O sea, el punto no es quién la construyó, el punto es qué sucedió. Entonces, para este tipo de ejemplos donde el sujeto es irrelevante o puede o no estar, digamos que no es lo más importante, aplicamos la voz pasiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un documento legal, no sé, the car was stolen. ¿Sí? El carro fue robado. Pues yo no voy a poner a lo mejor quién se lo robó. Digo, si lo sabemos, pues lo ponemos. Pero y si no, si fuera solamente declarar algo, pues hay que decir solamente hasta ahí. ¿Sí me explicó? Ok, ya. Ujú, muy bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar ahora con el libro, a la lección número 2. Me voy a brincar este que está aquí. Ojo al vocabulario nada más, así una pasadita rápido. Wood, ¿sí? Madera. A wood figure. This is a wood figure. Glass, cristal. A glass pitcher, una jarra, ¿cómo le llaman? Sí, una jarra de agua de cristal. Cloth, tela. Okay, cloth, a cloth bag. Okay, silver and gold, these are metals. Silver, plata, y gold, pues of course, oro. Ceramic, a ceramic plate, and stone, piedra. Okay, a stone bowl, un recipiente de piedra. Ahora, diferencia entre stone y rock. Stone es piedra y rock es roca. ¿Sí? Piedra es como el material y roca pues es una piedra. Lo que es que nosotros decimos igual, ¿no? Pero es una roca enorme hecha de piedra. Espero no ser redundante, pero bueno. Solo para que, porque de repente entra la duda de, oye, ¿y cuál es la diferencia entre stone y rock? Ah, pues es justo esa, ¿no? Stone es el material. Pero bueno, habiendo otra vez wood, madera, glass, cristal, cloth, tela, ceramic, pues, cerámica, stone, piedra y silver and gold, ok, plata y oro. Ahora sí, las preguntas, siguiendo esta línea de la voz pasiva, ¿cómo podemos elaborar preguntas? ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien. Acuérdense que en la voz activa, pues teníamos un sujeto, un verbo y un objeto. Y en la voz pasiva cambiábamos y agregábamos el verbo be, ¿sí? Pues va a suceder lo mismo con las preguntas. Tenemos que agregar el verbo be. Ahora, las preguntas pueden ser de sí o no, como las primeras dos que están aquí en el ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿fue esta piedra o fue esta figura de piedra hecha a mano? ¿Ok? ¿Fue esta figura de piedra hecha a mano? No estoy preguntando por quién, no estoy preguntando cuándo, nada más estoy preguntando si fue o no fue. ¿Me explico? ¿Fue hecha a mano? Entonces, empiezo con was this figure or this stone figure carved by hand. Fíjense bien cómo tenemos el verbo was, que sería el verbo be, ¿ok? En pasado simple, obviamente, pues digo, ya lo conjugué al pasado. This stone figure, y luego carved. ¿Hasta dónde está?
carve, sin la D, significa como esculpir, ¿ok? Entonces, carved significa esculpir, pero en pasado participio, porque acuérdense que es un verbo regular y se le deja el ed tanto en pasado simple como en pasado participio. ¿Ok? Entonces, was this stone figure carved by hand? Fue esculpida a mano. Yes, it was. No, it wasn't. ¿Ok? Siguiente pregunta. Where, ahora una con where. Where these wood bracelets, estos brazaletes de madera, were these wood bracelets made. ¿Qué pasa con made? Made es el pasado participio del verbo make. ¿Ok? Entonces, este sería el be, este sería el principal en participio. Were these wood bracelets made in Thailand? Yes, they were, or no, they weren't. ¿Hasta aquí alguna pregunta con las preguntas de sí, no? No. La estructura es bien fácil porque como empiezan con was o were, pues contesto con was o were. ¿Sí? Wasn't o weren't. Ahora, y aquí vienen las buenas. No todas las preguntas en inglés son de sí o no. Puedo preguntar para escarbar información. Entonces, por ejemplo, tenemos, what is this made of? ¿De qué está hecho esto? ¿Sí? What is? ¿Ok? Verbo be. Aquí está en tiempo ¿qué? Presente, pasado, futuro. Presente. Presente, porque tenemos is. Acá lo teníamos en pasado con was o were. O sea, también se pueden hacer oraciones en presente, no necesariamente en pasado. ¿Sí? Sin embargo, este verbo que vemos acá, made, sigue estando en pasado participio. Oye, aunque mi oración esté en presente, este tiene que estar en pasado participio. Así es. ¿Ok? Este nunca va a cambiar de estar en pasado participio para la voz pasiva. ¿De acuerdo? What is this made of? ¿De qué está hecho esto? It's made of wood. Ok, está hecho de madera. ¿Sí? ¿De qué está hecho? Está hecho de madera. What is, otra vez tenemos, what is, ¿sí? Y si fueran más cosas, en vez de this ceramic bowl, si yo tuviera bowls, ¿cómo pregunto eso? What are these? What are, y luego cambiamos este this por these, ¿verdad? Ojo, this, el que tiene así como una S, ES. ¿Explico? Yeah. Is these. What are these ceramic bowls used for? ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Sorry por mis anotaciones, son muy malas, pero pues es que esta cosa me limita mucho. Ya me voy a comprar el touchpad donde puedes escribir bien padre para que se escriba bien en la misma llamada. Pero bueno. Ok. Y luego el used. Y este es un verbo regular, ¿sí? Porque termina en ed. ¿Estamos? Ed. Pero en final de cuentas, este tiempo que estamos viendo aquí, ¿es pasado simple o pasado participio? Participio. Participio todo el tiempo. ¿Sí estamos? Muy bien. Creo que va quedando bastante claro, ¿no? When was this picture painted? Where were these cloth figures made? ¿Dónde se hicieron estas figuras? In Brazil. How were those handbags manufactured? ¿Cómo se hicieron o cómo se manufacturaron esas bolsas de mano? ¿Ok? Y vamos ajustando las formas de la pregunta. Ok. Grammar practice. Complete the questions in the interview. Use a question word and the passive voice. ¿Qué quiere decir un question word? What, where, how, when, etc. ¿Ok? Vas a seleccionar la pregunta que vas a utilizar y la voz pasiva. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar la primera para que sepan cómo la vamos a contestar y ustedes me van a ayudar con las otras. La primera dice, imagínate que no tenemos estas respuestas que nos pusieron aquí. Nomás nos decían que era con make. Pero lo que nos daban es esta respuesta. These beautiful kilts, y estos son kilts, como pañoletas. These beautiful kilts are made in Vietnam by women from the Hmong tribe. ¿Ok? Ojo aquí. Are made. Son hechas. In Vietnam. Ahora, sin ver más, o sea, si imagínate que no están las respuestas aquí, ¿qué crees que te estuvieran preguntando si te dice están hechas en Vietnam? Pues naturalmente te están preguntando
¿Dónde están hechas? ¿Sí? Por eso la pregunta que hubo que agregar aquí fue where, pero como tenemos these kills, o sea, plural, ¿sí? These, plural, entonces vamos a preguntar where, pero con are, ¿sí? Oye, ¿y por qué? ¿Cómo supe que está en presente y no en pasado? Ah, porque en la respuesta viene are, no decía was, ¿verdad que no? O where, en este caso, where, porque hubieran sido plural. These beautiful kilts were made in Vietnam by women from the Hmong tribe. Ah, ok. Si tienen where, entonces yo no pude preguntar con where are. ¿Verdad que no? Tuve que preguntar con where these kilts. ¿Me explico? Sí. Sí, Vale, buenísimo. Voy a borrar. Ah, ojo, aquí el verbo make siempre en pasado participio. ¿Estamos? Am, muy bien, pues adelante. 2, 3, 4 y 5, o sea, son 4 ejercicios. Les doy un par de minutitos y ahorita les contestamos. ¿Ok? Adelante, por favor. Ustedes me dicen cuando ya estén listas. Sí.
Yo creo que ya acabé. Muy bien, Diana. Esperamos tantito, Jessy. Sí, ya casi. Dale, dale. A ver, si quieren, vamos contestándolas. ¿Sí? Y ahorita, vemos las respuestas, qué tal correctas o incorrectas nos quedaron. Ujú. Vamos a cotejar. Si quieres, Diana, empezamos contigo en la 2. ¿Cuál sería la pregunta? What are they made of? Perfecto. What are they made of? They're made of clothes. The pieces of clothes are cut by hand and sewn together. ¿Qué significa esto? Coser. Cosidas. Bien, se cosen. Bien. Ok, Jessie, la siguiente, ¿qué preguntaría? Esa es la única que me faltó porque no. Ok, don't worry, tú me ayudas con la que sigue. A ver, Diana, ¿qué le pusiste acá? No estoy tan segura de si esté bien, pero le puse How are the clothes dyed? Casi, casi, casi. En vez de, porque fíjate, ¿cuántas telas aparecen aquí? Es una verdad. Ok, Es que entonces, en vez de ahora, pensé que is. is, muy bien. Porque incluso en la respuesta ves un it is. Ok, entonces, Sí, how sí. is the cloth? Y luego acá sería How is the cloth dyed? dyed. Muy bien, dyed. ¿Qué significa dye? Significa como pintar. Pero pintar es como. Como teñir, ¿no? Ajá, gracias. Esa es la palabra que estaba buscando. Teñir. Muy bien. O sea, como teñir cabello, teñir la ropa, etcétera. Dye. Ok. Ojo que la palabra morir se dice die con i. Ok. Se pronuncian igual, así que mucho cuidado como lo usan. How is the cloth dyed? It's dyed in different colors using plants and beeswax. O sea, cera de abeja. It takes a lot of time. Okay. Next one, Jessie. How are they swim? So, es que no sé cómo es. Songed, sewned. Les voy a investigar cómo se pronuncia esta, pero exacto. How are they? They are sung by hand. Tuned, I don't know. Sang, I gotta investigate this. By hand. Each is unique. Okay, very good. And the last one, Jessie? What are they used for? Perfect. What are they used for? O también pudieron haber preguntado, how are they? Ah, no, perdón, how no. Cierto. What are they used for? Many people just use them for decoration. However, Hmong culture doesn't have a written tradition. No tienen una tradición escrita. So some are used to tell stories about women's lives. Okay? Correct. ¿Hasta aquí pregunta? ¿No? La última, ¿cómo quedó? Perdón, no puse atención. What are they used for? What are they used for? Yo le había puesto why, pero no, ¿verdad? No, porque a lo mejor, porque tú preguntarías, o sea, se puede preguntar con why, sin problema. Why are they used? Pero el for ya no le va al why, Ok. porque entonces preguntarías para por qué. Ya. Y Ok. entonces con el what está perfecto para que diga para qué. ¿Ok? Si Ok. quieres preguntar con why o pedir razón, puedes decir, why are they used?
¿Por qué se usan? Ajá. Muy Ya, bien. gracias. Por nada, buena pregunta. Bueno, bien, seguimos. Ay, estoy explicando y viene mi gatita y me pone la patita así en la cara, como diciendo, pélame, por favor. Ok. Complete the conversations. Vamos a terminar de practicar esta parte. Write information questions using the passive voice. Now, information questions, okay? Information questions. First one. ¿Cómo voy a saber qué pregunta escribir? Le puedo preguntar, what is your name? O sea, es una information question. Pero hay que ver la respuesta para determinar cómo vamos a elaborar la pregunta. Entonces, la respuesta de la primera dice, the glass cups, they were made by hand. Entonces mi pregunta tiene que ser, how were the glass cups made? ¿Estamos? How were the glass cups made? The glass cups, they were made by hand. ¿Sí me explicó? ¿Sí? O puede ser, es pregunta que si se puede como what are they made of? Es que si preguntáramos de qué están hechas, en la respuesta me diría, they are made of glass. ¿Me explico? La contestación tendría que tener el material. ¿Sí? Ya, sí. Entonces aquí, como estoy preguntando cómo se hacen, me dice, están hechas a mano. Ok, Se hacen a sí, mano, ¿sí? Muy bien. sí, sí. A ver, quiero que le metan así coco, que le metan ingenio para contestarlas, ¿sale? Es un reto, pues, medianamente interesante. Les voy a dar 5 minutos completitos, ¿sale? Ahorita les voy a preguntar a ver cómo nos fue, pero tranquilamente tómense su tiempo. Son 5 ejercicios los que nos faltan, 2, 3, 4 y 5 y 6. 1 minuto para cada una. ¿Ok? Adelante. Ahí vengo.
¿Ya acabamos? Yo ya los tengo. Ok, Diana. Muy bien. Jessie. Ya casi. Ya casi. Vale. ¿Te esperamos tantito? Sí. Vamos avanzándolas. Si quieren, ¿me ayudas con la 2, Diana, por favor? Sí. What is the silver bowl used for? Muy bien. What is the silver bowl used for? It's used for serving sugar, correct? Yes. Number 3, Jessie. What is this beautiful feature made of? Made of. Very good. It's made of gold. Thank you. Number 4, Diana. Where are these wood chains made? Ok, casi, casi. Vamos a agregar un poquito de contexto. Fíjate bien. Vamos a dos cositas. La primera, where está correcto, pero en la respuesta tenemos where, así que tendría que estar en el mismo tiempo verbal. Where Ah, sí. these wood chairs made, pero como tenemos made y estamos preguntando de un lugar, tenemos que preguntar made in. Como cuando dice made in Corea. Sí, Ah, ok. made in no sé qué. Aquí es Ok. igual. ¿Sale? Made in. They were made in Venezuela. Okay. Good job. Number 5, Jessie. How is that Chinese bag made of? Close. How, yes, pero tenemos was en la respuesta. Entonces, how was that Chinese bag made? Si pregunto made of, estoy preguntando de qué, ¿ok? Pero si pregunto así nada más made, ¿cómo está hecha? ¿Ok? Acuérdense, el made of es cuando quiero saber de qué. El made, cuando te pregunto how is or how was this made, ¿cómo fue hecho? ¿Cómo fue hecha? ¿Sí? En lugar de qué está hecha. ¿Ok? Good. And the last one, number 6, Diana. What? A ver, ¿cómo está la respuesta? It This is cup made. is made of ceramic. Ah. What is this made of? Yes. Puedes preguntar solo this o puedes preguntar this cup. ¿Ok? Ajá. O incluso, fíjate, si yo estoy lejos de la copa y tú estás cerca, yo puedo preguntar, what is that cup made of? Tú dices, this cup, it's made of ceramic. Cualquiera es buena, pero incluso si con this está bien. Solo eran Ok. ejemplos, ¿verdad? Sí. Por la cercanía cambiaríamos that por this y bueno, justo es eso. Muy bien. Buen trabajo. ¿Queda claro, chicas, el uso de las preguntas en tiempo de voz pasiva? Sí. Y ahí va. Bien. Excelente. Jessie, ¿alguna pregunta? No, ahí Buenísimo. la llevo. Muy bien, muy bien. Miren, lo siguiente es una lectura, ¿sí? Vamos a tratar de tener toda la lectura completa, ¿sí? Déjenme ver. Es que este audio a mí no me encanta porque en la otra me ponen las lecturas más padres. Creo que esta es otra versión. Si no la encuentro igual y se me hace que voy a tener que postergar. Oigan, Ajá. yo a las 7:50 más tardar me tendría que desconectar. Miren, yo también les iba a proponer, podemos continuar con la lectura y la lección 3 y 4, perdón,
Lecciones 3 y 4 el lunes, de manera que cerramos la lectura y cerramos también la otra. Y Ok. ya unidad 9 el miércoles. Ahora, otra cosa sería que el viernes próximo, pues ya tendrían su examen de unidades 7 y 8. ¿Ok? Para su Ok. consideración. Pero si quieren, por hoy lo podemos dejar hasta aquí. Digo, el progreso que me interesaba hacer era justo esto, cerrar bien el tema de la voz pasiva, que no hubieran dudas ni en las declaraciones o en la elaboración de oraciones, tanto de afirmación como de negación, ni en las de pregunta, ¿verdad? Si queda bien clarito y no hay ninguna duda, pues adelante, todo en orden. Les voy a pedir nada más que sí me echen la mano de hacerlos el ejercicio de la tarea que les había puesto, ¿sí? Déjenme ver que creo que estaba por aquí. No sé si se las envié al grupo. Y si no, miren. Eh, es que yo, según yo le había tomado screenshot, pero ahorita lo busqué y no lo tenía. Pues mira, aquí está. Se las comparto. Son las oraciones que eran como de tarea, ¿sí? Hay que pasar, están en voz activa, hay que pasarlas a voz pasiva. Ujú. Ok. Jessy, igual en el video de la clase anterior está toda esa clase Sí, detallada, ¿sí? Para que la puedas ver si no le entendieras algo. Incluso en la grabación de esta clase, pues queda grabado el repaso, ¿sí? sí. Bueno, no les quito más su tiempo.